2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y espero que ustedes también. Yo soy la profesora Sandra Casas del cuarto de primaria. El día de hoy estaremos abordando un tema en el área de comunicación y lenguaje. Vamos a aprender juntos, niños. Bien, mis niños y niñas, voy a empezar contándoles un cuento, ¿ya? El cuento lleva como título El árbol del mapajo, ¿ya? Había una vez un árbol muy hermoso en medio del campo, ¿ya? Tenían unas hojas muy verdes y flores de colores, ¿ya? Este árbol, cada cierta estación, ¿ya? Dejaba caer bolitas de algodón, ¿ya? Estas bolitas de algodón eran usadas para rellenar y elaborar muñecos, ¿ya? Muñecos de tela, ¿ya? Y a todos los niños les encantaba ir a jugar alrededor del árbol porque cuando el algodón caía, las bolas de algodón caían, parecían como copos de nieve. Entonces los niños estaban siempre contentos alrededor del árbol, ¿ya? También los animales hacían sus nidos en el árbol, ¿ya? Su casita, construían su casita. Diferentes clases de animales, no solo pajaritos, también monos y hasta insectos muy pequeñitos tenían su nidito en ese árbol, ¿ya? Los niños de las comunidades cercanas iban al árbol para jugar, ¿ya? Hasta que un día, cuando los niños fueron al lugar donde estaba el árbol, muy tristes, observaron que el árbol había sido cortado, había sido talado, ¿ya? Entonces los niños se pusieron muy tristes. Se pusieron tan tristes que hasta lloraron por no encontrar al árbol que tanto les gustaba, ¿ya? Entonces el árbol, la parte que quedaba del árbol, ¿no? La raíz y un poco del tronco, les habló y les dijo: ya no lloren, niños, ya no pueden hacer nada por mí, pero sí pueden hacer y que nazcan nuevos árboles. Ustedes pueden plantar nuevos árboles. Yo ya estoy muerto, pero ustedes tienen que plantar nuevos árboles y quiero que me prometan que lo van a hacer. Entonces los niños hicieron la promesa de plantar un árbol cada que cumplían un año. Entonces, si un niño cumplía años en abril, tenía que plantar un árbol en esa fecha. Si el otro niño cumplía años en mayo, tenía que plantar otro árbol en mayo. Y así se pasaron plantando árboles durante todo el año, ¿ya? Y es así como en vez de un solo árbol en ese lugar, empezó a crecer varios árboles y ese lugar se convirtió en un bosque muy hermoso que tenía árboles igual también de hermosos como el que habían destruido, como el que habían cortado. Hasta ahí el cuento, mis queridos niños. Ahora vamos a hablar sobre el cuento y su estructura, ¿ya? Como me han podido escuchar, el cuento tiene un concepto, ¿ya? ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración que puede ser real o ficticia y puede ser contada de manera oral, de forma hablada o de forma escrita por un autor o varios autores. El cuento
tiene una introducción, un principio, un inicio. Un principio en una historia. En la introducción conocemos a los personajes, el lugar donde se desarrolla la historia y otros datos de la historia. ¿Ya? Como en nuestro cuentito, ¿no ve? El personaje principal es un árbol muy hermoso que está en un espacio y está solito. ¿No ve? Y los otros personajes son los niños, ¿ya? Parte de la estructura del cuento también es el nudo, o sea, la parte central del cuento. En el nudo encontramos la parte central de la historia, lo que sucede con los personajes. ¿Qué pasa con el árbol, no ve? ¿Qué hacen los niños que también son personajes del cuento? En él puede desarrollarse un conflicto y los personajes tratan de resolverlo. Simplemente se puede narrar una tradición o una historia, ¿no? Eso es lo que se trata en el nudo, ¿ya? Otra parte de la estructura del cuento es el desenlace, ¿ya? Es el final de la historia, ¿ya? El final de la historia puede tener un final feliz o no, o puede ser un final triste. Puede terminar con una enseñanza o con una moraleja. En el cuento que les narré, por ejemplo, ¿cuál es el final? ¿Cómo termina? ¿Cuál es su desenlace, niños y niñas? Es un final feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de que solo haya un árbol, ¿no? Los niños aprenden que deben plantar más árboles y ese lugar se convierte en un bosque donde los niños ya no solamente pueden acudir a un solo árbol, sino a varios árboles y pueden jugar a su alrededor y también ocuparse cuidando estos árboles. Porque no olviden que es muy importante cuidar los árboles porque son los pulmones en una ciudad, en un lugar. Los árboles y las plantas son muy importantes para el ser humano. Entonces no olviden, niños, la estructura de un cuento tiene 3 partes principales: introducción, nudo y un desenlace. Un desenlace que puede ser feliz o no. Bien, niños y niñas, no olviden usar sus textos de aprendizaje. Denle una revisada. En los textos tenemos actividades muy bonitas y muy interesantes, ¿ya? También recordarles a los padres y madres de familia que deben llevar a sus niños a los centros de salud para poner y autorizar la dosis que corresponde a sus niños para pasar nuestras clases bien protegidos. Chao, chao. Hasta otra oportunidad conmigo. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.